siempre digo lo mismo, cuando empieza y termina una semana negra en Buenos Aires, digo, esta me la perdí, no la seguí. La próxima no me pierdo, la sigo. Un mes antes me estoy preparando para ver qué pasa en la semana negra y acá estoy, me voy a enterar por Celeste ahora, por suerte, qué va a pasar en la semana negra de Buenos Aires. Sí, un poco. Sí, ¿alguna vez pensaron quién estará escribiendo el libro que cuente la época, los días que estamos viviendo ahora y sobre qué van a ser esas novelas? ¿Algunas lo pensaron? ¿Quién será el ¿Quién será el Folkwill de ahora del vivir afuera, no? ¿Quién va a escribir el año del desierto de este momento como lo hizo Mayral en el 2001? Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque el martes 1 de octubre la escritora Claudia Piñeiro abrió justamente la Semana Negra de Buenos Aires, que es una especie de spin-off de la Semana Negra de Gijón en España. Es un evento que está dedicado a la novela policial negra. En la apertura, Claudia Piñeiro dijo que ella creía, ¿no?, que iba a aparecer, la cito textual, un grupo de jubilados al estilo de Los Simuladores que se dediquen a poner justicia donde no la hay. O también propuso en un policial un poco más oscuro, una madre despedida del trabajo, que sus hijos se van a dormir sin comer, planea un robo a un depósito donde un funcionario guarda comida destinada a comedores que no reparte. Me parece una muy buena introducción para esta Semana Negra de Buenos Aires, en esta Buenos Aires 2024. Yo te compro los 2 libros, ¿eh? Sí, obvio, yo también. Y aparte, probablemente haya algo parecido. El policial negro, recordemos, no se limita a resolver un misterio, que era un poco el centro del policial clásico, también conocido como el policial de enigma, que era como más detectivesco, más científico. Sherlock Holmes, pistas ocultas, difíciles de resolver, etcétera. En el género negro, el centro está mucho más en el ecosistema social del crimen, podríamos decir. Claro. Y los detectives y las detectives son personas mucho más parecidas a nosotras y no son ese genio, por ejemplo, como Sherlock Holmes, deductivo, que no se sentaba en un escritorio y decía, oh, sí, ya me di cuenta, claro, con su pipa, y descubría el enigma. A propósito... Más sanguinario también, ¿no? Más violento. Bueno, también, además de todo eso. A propósito de del magnetismo que tiene la novela policial negra, Bertolt Brecht escribió en un texto justamente sobre la popularidad del policial negro, que son siempre las circunstancias sociales que hacen posible o necesario al crimen. Violentan el carácter de la misma manera que lo han formado. El policial negro como género explota durante la primera mitad del siglo XX y siempre estuvo en esta atmósfera medio decadente de las sociedades capitalistas, como que trataba de contar ese lado B y obviamente explota y se extiende mucho más después de la depresión, ¿no?, de los años 30 en Estados Unidos, que fue la cuna del género. Volvió a vivir un auge justamente la novela policial negra en muchas partes del mundo, incluida Argentina, durante los primeros años del siglo XXI. ¿Por qué? Porque empezaron a coincidir crisis económicas más recurrentes, crecimiento de la desigualdad y sobre todo también cuando el neoliberalismo empezaba a sembrar varias sospechas de que al final no era ese sistema tan perfecto que había venido después del fin de la historia, después del fin de la lucha de clases, todo eso. Claudia Piñeiro también en esta apertura dijo otra cosa muy interesante, que es que en toda sociedad siempre hay suceden muchos crímenes, pero siempre hay un crimen de otro tenor, más sórdido, más oscuro, más brutal, oculto detrás de esa primera muerte que va a mover toda la investigación del policial. Ese crimen de otro tenor en nuestras sociedades en general son el racismo, la xenofobia, la violencia institucional, la violencia, por ejemplo, patriarcal o machista. Es, por ejemplo, lo que hace Henning Mankell, recordemos, un escritor sueco, gran exponente del género, con su detective Wallander, por ejemplo, en Asesinos sin rostros, uno de sus primeros libros más conocidos, con la xenofobia, ¿no? Él empieza a investigar un caso, a investigar un asesinato, que en realidad lo lleva a descubrir un crimen mucho más grande que se comete a la vista de todo el mundo, que es la xenofobia, el problema del racismo, y de hecho Mankell y la literatura, digamos, policial negra nórdica sobre todo, advirtió mucho más sobre el lado B, el lado oscuro de las sociedades nórdicas, mucho antes... Los paraísos nórdicos, ¿no? Claro, mucho antes de que algún político o los mismos medios de comunicación encendieran alguna alarma. También algo de eso hay, por ejemplo, en la trilogía de La Crisis de Petros Markaris, que es como una especie de vivo de Instagram, pero literario, de lo que fue la crisis griega. Claro.
aplastada por la deuda, por los planes de austeridad de lo que era la troika europea. Mucho de lo que decía Piñero al principio, de por ahí un jubilado, por ahí esto, es lo de Margaris, hay mucho de muchas eso. Escenas parecidas de eso. Y este detective Costa Jaritos, que es el detective de Margaris, investiga justamente crímenes que siempre están muy mezclados con los otros crímenes de otro tenor, como dice Claudia Piñeiro, que son los de los bancos, los del FMI, e incluso el otro día me acordaba, una de las primeras imágenes, por ejemplo, que yo tengo en mi cabeza, que construí, ¿no?, sobre la extrema derecha en el siglo XXI, viene, por ejemplo, yo Aurora Dorada me la imaginé, la Aurora Dorada, la extrema derecha en Grecia, me la imaginé leyendo los libros, por ejemplo, de Margaris, donde él habla con otro nombre de estos grupos neonazis que aparecen ahí en Atenas. En Argentina, obviamente, el género negro también cuenta épocas, habla de estos crímenes de otro tenor, sin irnos muy atrás. Obviamente me voy a saltear clásicos como los casos del comisario Croce de Ricardo Piglia, pero para nombrar solo algunos. El perro lascano de Ernesto Mayo contando la dictadura, por ejemplo, aún él siendo miembro de la fuerza, el comisario Lascano, contando un poco sobre todo la Buenos Aires de la dictadura. La propia Claudia Piñeiro con La viuda de los jueves, que es como el libro que la hace una escritora masiva, que es un policial, hay un crimen adentro de un country, que el 2001 es lo que está de fondo en esa novela. Y un poco más nueva también de Claudia Piñeiro, El tiempo de las moscas, que tiene que tiene intercaladas unas asambleas feministas que van contando también el clima de la época en el que ella está escribiendo. Ahora que me cuenta, todas las escritoras que les voy a recomendar, todas pasaron por el Círculo Rojo, obviamente, porque este programa es muy fan del género. La otra es María Inés Krimer y su detectiva Marcia Meyer, una de sus dos detectives, que por ejemplo Noxa, que es una de sus novelas más recientes, el fondo, o sea, el crimen más grande es el de las fumigaciones no autorizadas, los agrotóxicos, todo eso paralelo que pasa en los pueblos que viven del sector agrícola. Y Melina Torres, que fue una de las últimas autoras que entrevistamos sobre este tema, con sus detectives Aguirre y Herrera, que con Pobres Corazones, con Zona Liberada, cuentan una Rosario, no solamente lo esperable hoy quizás en 2024, que es hablar del narco, sino también de los ricos, del lavado de dinero, también de la violencia machista. Aprovechando que es la Semana Negra, que empezó el 1 de octubre, termina el 5, igual tiene muchísimas actividades, así que les recomiendo que entren, buscan Semana Negra en Buenos Aires, lo van a encontrar muy fácil, que es el primer año que se hace. Les recomiendo 2 charlas nada más. Una es mañana, viernes 4, a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural España en Buenos Aires, que es en Paraná 1100, una charla que se llama Detectives de ayer y de hoy, que están Juan Sasturian, María Inés Krimer y Sergio Holguín, que a propósito también deberíamos invitarlo, que hace hace unos meses sacó no sé. Un policial. No, vino siempre, cada libro que sacó, pero esta vez lo vamos a pensar. Un policial que está buenísimo sobre Julio Verne, es uno de sus protagonistas. Bueno, sí. Y la otra es el sábado 5 a las 15, en la biblioteca Ricardo Guiraldes, en Talcahuano al 1200, que va a ser Piglia y la novela negra, un homenaje a Ricardo Piglia y a su relación con el género, que van a estar Martín Coan y Carlos Gamerro, que es un escritor espectacular. Van a estar charlando sobre esta relación, y lo va a moderar Cristina Mucci. Así que bueno, les dejo ahí algunas actividades, pero busquen, les recomiendo que googleen Semana Negra en Buenos Aires, se van a encontrar con muchas cosas interesantes.